Metix, Gestión de Riesgos, te presenta el comentario de José Manuel Pazos. Las economías avanzadas generalmente pueden resistir mejor la fortaleza del dólar. Hoy está mostrando mayores signos de estrés. Algunas de las monedas con peor comportamiento en 2022 son del mundo desarrollado. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Lo titulamos Sin coordinación a la vista. La amenaza de uso de armas no convencionales en Ucrania ya salta a los análisis de los medios económicos, todavía a nivel de hipótesis y sin entrar en consideraciones económicas. Algo de muy difícil pronóstico. Hay que ir 60 años atrás a la crisis de los misiles de Cuba para encontrar comparables con la preocupación que despierta en la opinión pública. Aquello se resolvió en días. La crisis actual no parece de resolución tan inmediata. Con ese telón de fondo, los mercados afrontan el último trimestre evaluando aquello que está a su alcance. Y el protagonismo sigue correspondiendo a la política monetaria de los Estados Unidos y sus implicaciones para otros bancos centrales. A la par, han de tener en cuenta las respuestas fiscales destinadas a hacer frente a las consecuencias de la crisis energética. En este sentido, el Reino Unido es una especie de elefante en la cacharrería. Los tipos de cambio son un medio de transmisión en primera instancia y de reequilibrio después, y entran en la ecuación como una incógnita más de un análisis multivariante en el que resulta cada vez más complejo determinar cómo se relacionan las variables y su distribución de probabilidad. Se habla de una guerra de divisas inversa, mediante la que los países tratan de exportar su inflación apreciando sus divisas por oposición a una guerra de divisas clásica en la que se pretende generar crecimiento mediante su depreciación. En este sentido, China es una excepción. Es en este contexto donde hay que situar el seguimiento de las elevaciones de tipos de interés que lideran los norteamericanos y, cuando esto empieza a no ser suficiente, la reaparición, tras décadas de ausencia, de las intervenciones de los bancos centrales para reforzar a sus divisas. Hasta qué punto esto es eficaz ha sido objeto de muchos análisis. La conclusión más compartida es que las intervenciones exigen, para que sean eficaces, dos características básicas. La primera, que no sean esterilizadas, es decir, que se vean acompañadas de movimientos en los tipos de interés. Y la segunda, que sean coordinadas. Un ejemplo de intervención esterilizada y no coordinada es la que está efectuando el Banco de Japón, condenada a fracasar si atendemos a los manuales y probablemente dirigida a lo único que pueden hacer: lanzar el mensaje a los mercados que las apuestas contra el yen no son linealmente ganadoras. La intervención británica es más compleja. Destinada a controlar el mercado de deuda más que el de divisas, va a exigir de tipos de interés más altos de modo que no se esterilice, pero es difícil que cuente con el concurso de terceros países. La última ocasión en la que el mundo desarrollado llevó a cabo un ajuste cambiario coordinado fue el Acuerdo Plaza de 1985 para depreciar el dólar, y 2 años más tarde el Acuerdo Louvre para estabilizarlo y frenar su depreciación. Los acuerdos implicaron entonces modificaciones en las políticas fiscales, mediante menor gasto público y menores impuestos, y fueron reforzados mediante ajustes en los tipos de interés. Ahora, tras lidiar con la crisis financiera y la pandemia, y enfrentados a una crisis energética de larga duración, una coordinación similar no está a la vista. Y eso que se van acumulando los países que recurren a la intervención para mantener sus divisas. Al margen de China, las economías emergentes han consumido 200.000 millones de dólares de sus reservas, la mayor reducción en 2 décadas, y además el recurso al FMI está alcanzando niveles récord. Con estos antecedentes, bien hará Europa en no tardar en reafirmar su voluntad de recuperar sus reglas fiscales si no quiere verse envuelta en una crisis con el euro, como hoy padece la libra esterlina. Hasta una nueva edición, un saludo y muchas gracias. Metix, Gestión de Riesgos.